Las funciones del derecho, Manuel Atienza. Presentan alumnos de Introducción al Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Expositores: Cocoletzi López, Elvia Maleni, Moreno Buenrostro, Ramón, Chacón Martínez, José Jesús. Empezaremos por hablar de la importancia del análisis funcional del derecho. El derecho es un medio para ordenar la conducta humana, pero ¿cuál es el sentido de esa ordenación? El derecho ha tenido que privilegiar aspectos estructurales en detrimento de los funcionales, pero este último ha estado presente en la obra de Kelsen, que tenía la conciencia de que el derecho en cuanto a conjunto de normas era una técnica de organización social, un orden de la conducta humana. Después Fuller parte de un concepto funcional del derecho, el derecho en cuanto guía de la conducta humana. El análisis funcional del derecho es característico de los enfoques sociológicos. La obra de Stuka en 1921, titulada La función revolucionaria del derecho, define el derecho como sistema de relaciones sociales correspondientes a los intereses de las clases dominantes y tutelado por la fuerza organizada de esta clase. Por su parte, Renner, en su obra Las instituciones del derecho privado y su función social, se plantea cómo es posible que, sin cambiar los contenidos ni las concepciones de las instituciones jurídicas, su función social puede haber sufrido una transformación profunda. Una definición del derecho que puede aceptarse como característica del punto de vista marxista consistiría en considerar que el derecho es un conjunto de normas coactivas que utilizan el poder del Estado para asegurar la dominación de una clase sobre otra y enmascarando la explotación capitalista. Bobby ha descrito que la ciencia del derecho del siglo XXI se centró en el análisis estructural, sin ocuparse de la dimensión funcional. Dice que el interés que últimamente se ha despertado por el análisis funcional del derecho es por los siguientes factores. El desarrollo de la sociología del derecho después de la Segunda Guerra Mundial. Para Bobby el tema central de la sociología del derecho es la relación entre derecho y sociedad, o sea, las funciones sociales del derecho. La pérdida de la función del derecho en las sociedades contemporáneas. Bobby alude a la tendencia de las sociedades tecnológicas a suplir el control social realizado tradicionalmente por el derecho por otras técnicas. A. Frente al control jurídico realizado por la fuerza física, aparecen las técnicas no basadas en dicha fuerza, sino en el poder ideológico, medios de comunicación, propagandas, etc. B. Más que reprimir comportamientos, la sociología se ha encargado de controlarlos. Bobby habla de la existencia de funciones negativas del derecho. Pareciera que el derecho no solo tiene funciones positivas, sino también negativas, como las cárceles que son factor de criminalidad. En cuanto a la creciente aparición de las nuevas funciones del derecho, como consecuencia de las funciones que asume el aparato estatal, cuando se pasa de un Estado liberal a uno social, intervencionista y benefactor, Bobbio señala la función promocional, incentiva de ciertos comportamientos mediante el establecimiento de premios, y la función distributiva, reparto de bienes económicos y de aportaciones sociales. El derecho de las sociedades contemporáneas plantea problemas cuyo análisis exige una perspectiva funcional. Pasemos a otro punto. ¿Qué significa el análisis funcional del derecho? Hay una pregunta ambigua. ¿Se trata de averiguar por qué o para qué sirve el derecho? Lo que importa son las funciones que el derecho cumple de cara a la sociedad. Cuando se habla de función social del derecho, los términos de la expresión pueden asumir distintos significados. Algunos son: el término función en las creencias sociales puede significar a. Prestación de un órgano al organismo del que forma parte. B. Relación de dependencia o interdependencia entre dos o más factores variables. Por sociedad puede entenderse a. El todo social. B. Algunas instituciones o grupo social en particular. El término derecho puede significar a. El conjunto de ordenamiento jurídico. B. Alguna institución o norma jurídica. Para Ferrari, función social del derecho puede entenderse de dos maneras. 1. Como función de control social o dominación. 2. Para mantener las instituciones. La pregunta por la función social del derecho se responderá distintamente según se adopte una concepción funcionalista o conflictualista de la sociedad.
La concepción funcional de la sociedad la considera un conjunto de elementos en equilibrio. Para los partidarios de la función conflictualista, la sociedad es conflicto, el cual es la clave para comprender la historia de la sociedad, la lucha entre clases antagónicas. El conflicto es necesario históricamente. Ahora hablaremos del derecho como sistema de control social. Los funcionalistas consideran que el derecho es un sistema de control social, pero el concepto de control no es transparente y tiene algunas dificultades. 1. Su origen es en la sociología norteamericana. Hay dificultad en su traducción. 2. La actividad de control parece tener solo como objeto la conducta de los miembros de la sociedad. En un sentido más restringido, el control social se limita a las conductas desviadas. La integración social comienza con el proceso de socialización, donde el individuo aprende las pautas de comportamiento, normas y valores de la sociedad y las hace suyas. Hay muchas teorías de la desviación. Merton dice que toda sociedad señala a sus miembros objetivos y los medios lícitos para lograrlos. Otros supuestos dicen que el comportamiento desviado puede ser de diversos tipos. A. Innovador, acepta fines pero no medios. B. Ritualista, acepta medios pero rechaza fines. C. Apático, no acepta ni medios ni fines. D. Rebelde, se trata del anterior, pero el individuo trata de cambiar la sociedad. Hay críticas a Merton. 1. El comportamiento delictivo aparece como innovador. 2. El esquema de Merton presupone la existencia de un consenso social respecto a fines y medios, lo cual es congruente con una concepción funcionalista, pero no con la conflictualista. Se puede distinguir tres formas de entender la desviación. 1. Como anormalidad estadística. 2. Como violación de normas o expectativas. 3. Como resultado de la atribución de un estigma, es decir, que la desviación aparece explicada en el curso de interacción que tiene lugar entre el comportamiento del sujeto y la reacción del grupo. Se debe tomar en cuenta el carácter relativo de este término, ya que en un código normativo es desviación y tal vez en otro es conforme. Desde el punto de vista funcionalista, se explica como carácter dinámico y pluralista de la sociedad contemporánea. La tercera dificultad del concepto de control es que, cuando hablamos de derecho como sistema de control social, tal vez nos referimos a sus fines. En este caso hay un problema para separar el término medio y fin, ya que un fin puede ser medio respecto a otro fin. Parsons considera que la función integradora es primaria, mitiga elementos de conflicto y lubrica las relaciones sociales. Para conseguir esto se necesitan resolver 4 problemas fundamentales que dan lugar a 4 fenómenos secundarios del derecho: legitimación, interpretación, sanción y aplicación. Las funciones secundarias del sistema jurídico son medios para conseguir un único fin. La distinción entre fines y medios puede ayudar a aclarar algunos problemas conceptuales del análisis funcional del derecho. Al respecto, en las sociedades desarrolladas el derecho cumple las funciones de ordenar y asegurar la paz. No cumpliría la función de reprimir. Esto sería el medio para lograr orden, libertad, etc. El derecho puede actuar de 4 maneras, como se muestra en el cuadro. A conductas indeseadas, a priori, hay que prevenir; a posteriori, reprimir. A conductas deseadas, a priori, promocionar; a posteriori, premiar. Algunas consecuencias de esto son: no se atiende el criterio de fuerza, el cual suele llevarse a cabo en las conductas indeseadas. 2. El concepto de represión incluiría sanciones, nulidad e indemnización. 3. El cuadro permite distinguir entre nociones de sanción. En sentido estricto, es consecuencia de conducta ilícita. En sentido amplio, equivaldría a consecuencias de una acción y habrían positivas y negativas. C. En sentido amplísimo, significaría condicionamiento de la conducta. Tiene un relevante aspecto funcional imprescindible. Entender derecho como normas coactivas lleva a plantear el problema de sus funciones. El cuarto problema de la noción de desviación dice: la noción de control social puede resultar ambivalente según la conducta. El derecho se dirige a la de los ciudadanos en general o a la de las autoridades. Un aspecto central del Estado de Derecho
consiste en postular el sometimiento de las autoridades al derecho, esto de dos formas, haciendo que grupos, instituciones políticas controlen a otros, permitiendo que las instituciones sociales controlen la acción de los órganos jurídicos, opinión pública, grupos de presión, etc.